Muy bien, muy buenos días. Bienvenidos a las personas que se están conectando al nacimiento del artista de datos. Vamos a ver hoy cómo nos acercamos, ¿no?, a esos procesos de visualización de datos en las organizaciones. ¿Cómo hacemos que esa democratización de la data que tanto conversamos en las empresas pues llegue a ese final que todos queremos llegar, ¿no?, a tener mejores decisiones empresariales de forma mucho más efectiva y mucho más rápida? Entonces, vamos a hablar hoy del nacimiento del artista de datos, y es una figura realmente bastante nueva dentro del grupo de análisis de datos, y no es solamente que sea una figura nueva, es una figura completamente necesaria. Muchas veces nos preguntamos cómo hacer que la organización tome mejores decisiones o cómo lograr esa democratización de la data y cómo poderla gestionar de una forma eficiente en las organizaciones, y muchas veces no nos damos cuenta que la solución no está simplemente en colocar un grupo de personas en la analítica de datos, sino va mucho más allá. Con el permiso de todos, voy a dar inicio con esta afirmación que hizo el Chief Economist de Google, Hal Ryan, en el año 2009. La habilidad para entender, procesar y extraer valor, así como visualizarla y comunicarla de la data, son habilidades esenciales para los próximos 10 años. Yo creo que esa predicción está perfectamente adecuada a los tiempos que vivimos, ¿no? Eso se hizo en el año 2009, fue publicado en Forbes en ese momento, y ahí el artículo hablaba de Essential Data Science Skill Everyone Needs. ¿Cuáles son esas necesidades o esos valores esenciales necesarios para el manejo de la data que todos necesitamos en ese futuro próximo? Entonces, parte de lo que estamos viendo acá justamente es esa visión en este tiempo o en estos próximos años de lo que es la visualización de datos o el artista de datos. Muchas veces cuando uno conversa con sus equipos de data y analítica de datos, uno se da cuenta que prácticamente en todos y cada uno de ellos tenemos personas con esas habilidades duras muy fuertes, muy robustecidas, ¿no? Habilidades matemáticas, estadísticas, muchos de ellos vienen de ingeniería, de finanzas, de administración. Sin embargo, muy pocos de ellos tienen formación en las habilidades blandas. Entonces, hablar de temas de comunicación con los equipos de ciencia de datos o con los equipos que manejan analítica de datos siempre es un reto. Y yo en todas esas conversaciones siempre escucho las cosas muy similares. Necesito entender y conocer cómo yo puedo comunicar mejor los hallazgos, la data y la información que puedo presentar. ¿Qué puedo hacer para yo comunicar esa data de una forma efectiva? ¿Qué puedo hacer para que el C-Level comprenda de alguna forma y de alguna manera esa oportunidad de desarrollo con relación a la data? Esa es la conversación común en los equipos de análisis de datos. Yo creo que también todos podemos recordar a ese manager de la empresa que nos presentaba una tabla de 20 filas por 20 columnas, ¿no? O sea, yo creo que todos nosotros se acuerda, pues yo no quiero decir en algunos casos, pues las áreas financieras, administrativas, en otros casos las áreas de marketing o de comercialización, pues nos presentaban una data importantísima en unos formatos que a veces no son los correctos, y pues obviamente a los 5 o 10 minutos de la conversación, pues ya perdía a la audiencia. O sea, ya la audiencia ya dejaba de prestarle interés a la información, independiente de cuán valiosa podría ser para el desarrollo de la misma. Entonces, me parece muy importante entender eso, porque es común en las organizaciones hoy en día que veamos representaciones visuales y representaciones de data que en muchas oportunidades no nos acerca a ese enganche, a ese factor de stickiness, ¿no? A esa oportunidad de poder llegar a la organización, a esa oportunidad de comunicación. Y pues a mí siempre que pasa esto, me recuerdo un ejemplo. Imagínense un gerente de ventas que no puede hacer un factor de enganche, un factor de engagement con sus vendedores para el logro del objetivo. Entonces me parece muy importante eso también, porque creo que hay un gran valor en la comunicación de los datos. Y como les decía antes, en todos los equipos de data hay esa falencia, hay esa oportunidad de desarrollo. Otra de las cosas que ustedes van a encontrar dentro de las organizaciones es que tenemos un uso
exhaustivo hoy en día es de tableros de control o de dashboard. Entonces, interesantísimo, porque los tableros de control y los dashboard, la gran mayoría son diseñados o por los equipos que son los científicos de datos, o por los business analysis, o por el área de IT, y la verdad es que ninguna de las tres áreas tiene la fortaleza necesaria como para hacer un proceso que ayude al usuario en lo que es justamente lo que acabamos de ver en parte del estudio, ¿no? Esa experiencia en esa interacción. Entonces, comúnmente los dashboards que vamos a encontrar son dashboards aglomerados, aglutinados, mucha información, poca estructura de visualización, y eso es lo que nos va a dar principalmente esos departamentos de análisis de datos o esos departamentos de ciencia de datos. Entonces, y pues viendo el estudio y viendo parte de lo que está formando en Latinoamérica y en España, la data es una de las necesidades imperiosas de todo lo que es el tema de transformación digital. Sobre el Business Analytics, sobre la Big Data, sobre la analítica de datos, descansa toda la oportunidad de desarrollar tecnologías innovadoras, el desarrollo de inteligencia artificial, machine learning, cualquiera de ellas. Y en las empresas hay una necesidad de creación de departamentos de análisis de datos. Yo digo muchas veces que las empresas son sistemas límbicos. ¿Qué quiero decir con eso? Que las empresas tienen nervios igual que nosotros. Entonces, si la empresa se encuentra en una coyuntura en este momento un poco más necesaria o importante por competencia, por ambiente, por precios, por cualquiera de las razones, pues va a tender a crear esos departamentos de análisis de datos de una forma mucho más rápida y mucho más abrupta. Y muchas veces, entonces nos encontramos con algunos de los perfiles. Esto que ustedes están viendo acá son los tres principales perfiles que encontramos en los departamentos de ciencia de datos. Entonces encontramos el analista de datos, ¿sí?, que utiliza para tomar mejores decisiones. Ese analista de datos principalmente lo vamos a ver reflejado primero en todas y cada una de las empresas, pero adicionalmente en las pymes va a tener una especial relevancia. Vamos a encontrarnos el ingeniero de datos. Ese ingeniero de datos o arquitecto de datos, en algunos casos también lo llaman, es la persona que prepara, estructura de alguna forma toda la data para que pueda ser consumida, ¿no? Para que pueda generar esa información relevante y poder tomar la decisión. Y por último, nos encontramos ese científico de datos, que es una figura muy interesante y también reciente dentro del proceso, porque es ese científico de datos el que abarca el total espectro. Abarca la extracción, la consolidación de los datos y el procesamiento de los mismos. Entonces, estas son las tres grandes figuras que normalmente nos encontramos en los departamentos, y como ustedes pueden ver acá, esta fuente es Glassdoor, que aparte de eso nos publica mucha información relacionada con data, pues nos dice que el salario de un científico de datos junior, y eso es un dato de Estados Unidos de América, es de alrededor $121,000 anuales, lo cual sobrepasa la cuota de $10,000 al mes. Eso es un salario muy, muy elevado comparado con los otros cargos y las otras pues desarrollos o oportunidades de desarrollo que hay dentro de la área de científico de datos. Incluso dentro de esa misma área es un diferencial muy importante. Entonces, tenemos unos departamentos robustos de estructura que también tienen unos costos elevados. Eso es lo que tenemos cuando la empresa entrega o genera esos departamentos de análisis de datos. Entonces, y también en algunas, solamente en las grandes, pues o en las más grandes, se genera una figura que yo no sé si la han escuchado, pero se llama el Chief Data Officer, que es el CDO, la persona que se encarga completo de lo que es la estructura y el manejo del departamento de datos. Entonces, esa es una figura también que están haciendo. Con ese grupo de perfiles, con ese grupo de personas, es que de alguna forma y de alguna manera estamos presentando los departamentos de análisis de datos. Pero, ¿cuáles son las funciones de cada uno y cómo se estructuran en ellos estas empresas? Y esa es una de las preguntas importantes. Entonces, voy a dar oportunidad a establecer primero cuál es el proceso de manejo de datos dentro de las compañías, para luego poder entrar, profundizar e identificar dónde están cada uno de esos perfiles y qué acciones toman. Entonces, por ejemplo, comenzamos con el proceso de extracción. Pues es tomar data, puede ser externa o interna directamente.
esa data pues es manejada, estructurada, analizada, se generan los famosos y llamados lagos de datos, que son informaciones de diferentes fuentes estructuradas o no estructuradas que pueden estar almacenadas. Vengo a un tercer proceso, que es esa parte de filtro y procesamiento, donde de alguna forma y de alguna manera entro y limpio, hago una limpieza de toda la información. Para los que trabajan en análisis de datos sabemos muy bien que esta es la fase más fuerte, más dura del desarrollo. Muchas veces el 60 o el 70% del tiempo lo invertimos en lo que son los temas de filtro y procesamiento. Después vamos a lograr transformar esa data que hemos extraído, acumulado, guardado en lo que es información, para luego poderlo llevar a un proceso de traducción visual. Esa data tenemos que traducirla visualmente. Y al final hay un proceso por parte del receptor de la información, el manager, el director, el gerente, cualquiera de los departamentos o cualquiera de las personas de la organización, donde hay un proceso de percepción e interpretación para luego llegar al proceso final, que es la comprensión. Fíjense que tenemos 7 etapas diferentes dentro del proceso de manejo de datos. Entonces, la pregunta relevante aquí es, ¿dónde entra cada uno de estos perfiles? Entonces, vamos a ver esos profesionales en las diferentes etapas. El primero, que es el Chief Data Officer, entra y estructura todo el proceso. Es como la máxima autoridad dentro del departamento de análisis de datos. Él está sobre cualquiera de las figuras que se encuentra. Comúnmente el Chief Data Officer es un reporte en directo a un C-level o a un manager de alta jerarquía dentro de la organización, y comúnmente son departamentos o son áreas específicamente que brindan servicios a otras áreas. El Chief Data Officer es el manager de ese departamento. Después tenemos al científico de datos. El científico de datos es muy interesante porque él trabaja, fíjense, en el lago de datos, es decir, agrupándola, limpiando la información, limpiando la data, filtrándola y procesándola, generando información, pero solamente hace algunas cosas de traducción visual. Normalmente el científico de datos está pues muy capacitado en temas de programática, lenguajes como Python, librerías para procesamiento de datos, inteligencia artificial, machine learning. Ese es el científico de datos especialmente. Sin embargo, tiene muy poca asociación o muy poca cercanía con los procesos sociales o los procesos de comunicación. Después tenemos al analista de datos. El analista de datos es como el hermano menor del científico de datos. Solamente hace filtro, procesamiento y generación de información, y hace algunas cosas también de traducción visual, pero también es como muy tímido en ese proceso. Comúnmente trabaja con data más estructurada, es data interna de la empresa en la gran mayoría de los datos. La diferencia entre el data analyst y principalmente el científico de datos es justamente la data que procesa. El analista de datos trabaja con mucha data estructurada, propia interna, mientras que el científico de datos puede trabajar con esa data no estructurada, imágenes, grabaciones, información de la red, y a su vez puede también manejar el proceso de hacer ese compendio de datos entre todos. Y también está el ingeniero de datos o el arquitecto de datos, que solamente trabaja en el proceso de extracción y en el lago de datos, ¿no? El proceso de extracción, lago de datos y limpieza. Entonces el ingeniero de datos es ese encargado de poner todo pues casi listo para que el científico de datos o los analistas de datos puedan extraer. Como ustedes ven en la gráfica, nos queda algo, porque es que hacia el lado de traducción visual, hacia el lado de percepción e interpretación, pues tenemos muy poco. Y entonces es aquí donde nos hacía falta dentro de los departamentos de ciencia de datos esa figura que hable de la traducción visual, que hable de lograr presentarles a las juntas directivas, a los gerentes, a los managers, a los jefes de departamento, en general a toda la empresa, la oportunidad de poder tomar mejores decisiones con ellos. Y es ahí su nacimiento. Y es un nacimiento muy reciente, porque si ustedes buscan el término en Google como artista de datos o data artist específicamente, van a encontrar muy pocas publicaciones. Sin embargo, independiente de las publicaciones, porque los que estamos en estas áreas de transformación digital, sabemos que todos los temas en muchos de los casos se originan dentro de las empresas y después es que llegamos nosotros en los procesos de educación, justamente es parte de ello, ¿no? Entonces, ese artista de datos, ¿qué es? ¿Qué hace dentro de la estructura? ¿Qué nos logra y qué nos provee directamente?
Entonces, ahí es donde entra. A tomar, fíjense que no habla de extracción, no habla de generación de lago de datos, no habla de filtro y procesamiento, habla de información, traducción visual y percepción e interpretación. Esos son los datos que se manejan directamente desde lo que es el artista de datos. Entonces me parece importante entenderlo porque justamente llega a cubrir ese gap que acabamos de ver dentro de lo que es la ciencia de datos. El artista de datos, como dice aquí muy bien el concepto, es parte del grupo de datos. Se preocupa principalmente de presentar los datos de que puedan comprenderse y analizarse de forma fácil y simple en la búsqueda de mejorar la toma de decisiones. Por ahí indican que el artista de datos es la mezcla o el mix de un diseñador, un psicólogo, un matemático y un estadístico. Por lo tanto, pensaría yo que es un poco más difícil de encontrar dentro de los actuales momentos. Si ahora nos vamos a las aplicaciones líderes de los procesos de análisis de datos y de inteligencia de negocios, nos vamos a encontrar con algunas sorpresas. Este cuadrante que ustedes están viendo acá se llama el cuadrante mágico de Gartner. Ese cuadrante mágico de Gartner nos dice por tecnologías, quiénes son las principales tecnologías que están brindando esa oportunidad de desarrollo. Y como ustedes pueden ver, aquí en el cuadrante de Gartner del 2021, vemos dos tecnologías muy relacionadas con la visualización de datos, no con los procesos de análisis de datos. Vemos a Microsoft con tecnologías como Power BI y vemos a Tableau justamente que es un proceso de visualización. Fíjense que también están las grandes empresas de análisis de datos. Está SAS, SAP, está Oracle, está IBM, cualquiera de ellas están. Pero Microsoft y Tableau se desprenden del grupo y son líderes sobre todo en la competitividad de la visión o la visión holística que pueden proceder, que pueden entregar gracias al proceso de visualización. Estas dos tendencias o estas dos tecnologías son las que de alguna forma hacen que la democratización de datos también avance. Otra de las cosas importantes por entender, justamente de Gartner también, este no está del 2021, información del 2021 aún no está publicada, está del 2020, es ese ciclo, ¿no? De analítica de negocios y de inteligencia de negocios. Entonces, fíjense que la gran mayoría de todas las tecnologías que vienen creciendo, como por ejemplo Data Storytelling, que es una de las tecnologías o parte de lo que es esa estructura de que más se menciona, pues fíjense que está justamente en el peak of inflated expectation, ¿no? Está justamente en ese momento donde la prensa, los medios le están dando cobertura en este instante. Todo lo que vemos acá y lo que quiero decirles acá es que nos queda un largo camino por recorrer. Fíjense que hay muchos de 2 a 5 años de desarrollo, otras de más a 5 años, y solamente hay algunas pequeñas tecnologías hoy en día que ya están en ese plató de la productividad o en ese desarrollo de la productividad. Entonces, Data and Analytics as a Service es uno de ellos. Ya nosotros vemos servicios de análisis de datos en la nube y otras actividades, pero creo que es algo interesante entender que todavía nos queda ese largo camino por recorrer. ¿Para qué utilizar un artista de datos? ¿Cuál es la importancia de la visualización de datos adecuadamente? Y fíjense que les he puesto, pues no nos podemos, en esta oportunidad estamos en virtual todos, pues próximamente seguramente todos estaremos en presencial, pero pues yo soy una persona alta, ¿no? Entonces cuando una persona tiene una altura, pues, y quiere desarrollarse en los deportes, muchas veces no necesariamente es el fútbol la mejor elección. Para mí siempre fue el baloncesto. Y soy fanático de un equipo que para mí es fantástico dentro de una de las ligas más importantes, que se llama Los Ángeles Lakers. Los Ángeles Lakers pasaron un momento muy difícil entre el 2007 y el 2009. No lograban ganar en la liga más importante de baloncesto, que es la NBA. ¿Cómo hace un entrenador, que en este caso fue Phil Jackson, en el año 2010, que Los Ángeles Lakers comiencen a ganar? ¿Cómo hacemos que de alguna forma un entrenador de baloncesto que no sabe nada de data, que no sabe de nada de información, logre hacer que su equipo gane y gane en 4, ¿sí?, NBA consecutivas? Entonces, yo creo que todos sabemos que el deporte es uno de los grandes cúmulos de información, de data y generalidades, y obviamente el básquetbol o el baloncesto no escapa de ello. Basketball Geek era una de las grandes bases de datos en ese momento.
En el año 2007 comienza un proceso fantástico de análisis de datos de la NBA. Y Los Ángeles Lakers se embarcan en ese proceso. Lo que están viendo ahora es una visualización geoespacial de lo que son los lanzamientos de baloncesto de la NBA y Los Ángeles Lakers. En ese momento no habían las herramientas necesarias. Llevó 2 años hacer el estudio. Gracias a ese estudio, gracias a esa oportunidad de desarrollo, tomando en consideración todas las personas que participaban en el equipo de Los Ángeles Lakers, todos los principales jugadores de la NBA, Phil Jackson logra tener estas visuales que ustedes están viendo ahora. Y gracias a ello, Phil Jackson lleva a ganar en la NBA en el 2010 a Los Ángeles Lakers. Entonces me parece súper relevante, ¿no? O sea, si en el baloncesto, si en el deporte, si alguien que no tiene pues cercanía ni siquiera con lo que es data, con lo que es información, puede obtener información de valor y tomar decisiones con ella, pues yo pensaría que todos nosotros. Esa información de la visualización de datos es clara. La data hace simple y comprensible la toma de decisiones. Y ese es el objetivo principal. Y por eso es que el artista de datos es tan necesario. Poner esa data de forma visual que les permita a todos nosotros entenderla y analizarla es uno de los pasos más importantes. Algunas búsquedas, ahora sí para cerrar, porque ya estoy en tiempo, algunas de las búsquedas relacionadas con el perfil del artista de datos en Colombia, por lo menos, ya empiezan a aparecer. Entonces, les pongo una de las búsquedas en LinkedIn. Pues Natalie Chávez es una buena amiga, aparte fue capacitada aquí en el CESA en algún momento en conjunto con los grupos de visualización de datos y tiene una amplísima experiencia en visualización de datos. Entonces, Natalie Chávez, que es la líder de analítica digital de Banco de Bogotá, publica hace un tiempo atrás: estamos buscando un amante de los datos y de la transformación digital, con experiencia en el manejo de herramientas de visualización de datos como Power BI o Tableau, apasionado por construir los mejores reportes, informes o dashboards, lo suficientemente simples para narrar una historia a través de los datos. Miren qué interesante la publicación que se hace para la búsqueda de este perfil. Pero Banco de Bogotá no es el único, es otro ejemplo, pero también de banca. Banco de Bebidas también recientemente publicó director de analítica visual y digital. Estamos en la búsqueda de nuestro director de analítica visual y digital, un experto elaborando y desarrollando herramientas visuales que permiten identificar los hallazgos en tiempo real. Esto nos hace pensar que el artista de datos está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Muchísimas gracias a todos, muy amables, pues tengo 2 minutos más consumidos del tiempo, los van a esperar en la sala principal seguramente. No se pierdan la siguiente parte de nuestro evento de RA Digital, ahí van a tener la oportunidad de acceder al panel de especialistas, tener preguntas, dudas, así que pues con el mayor gusto, ahí les dejo mi correo por si acaso hay alguna duda adicional con la conferencia. Muchísimas gracias, les deseo éxitos y ojalá disfruten del día del evento. Bienvenidos.